Sofía Fernández, secretaria de ADOSAC Caleta Olivia, secretaria de prensa de ADOSAC Caleta Olivia. ¿Cómo estás, Sofi? Muy buenos días, aquí Federico Roller. Buenos días, Federico, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, viernes, nosotros mencionábamos que hace un rato estuvo hablando acá Iris Rasguido y puso en duda el reinicio de clases, en este caso por una cuestión climática. Comenzamos por ahí, ustedes tienen información. ¿Puede ser que el año pasado estuvimos más o menos en la misma y después no se suspendieron? ¿Qué me puedes contar de eso, Sofi? Sí, la escuché igual, me sorprendió porque igualmente estamos a días de volver al inicio de, digamos, al retorno de clases y escuché el planteo que había hecho, bueno, nada, justamente se le preguntaba sobre muchísimas escuelas que efectivamente no van a tener un inicio o un retorno a clases por las condiciones Sí. edilicias. Nosotros hoy igualmente hace nada, una hora y media, dos, sacamos un relevamiento que hicimos de diferentes instituciones. Imagínate después de la lluvia, las condiciones en las que están las instituciones, en las que el techo gotea, se llueve todo, se ha inundado. Bueno, tenemos siempre el caso del Colegio 20, pero también tenemos colegios en donde no se ha llevado adelante la refacción que se había comprometido por parte del gobierno, que, o sea, no se ha finalizado la primaria 88, la secundaria 42. Esas es las que tenían la caldera que llegó hace poco, ¿no? Pero no sé si estará instalada. Esas, la 88 y la 42 puede ser, Sofi, ahí en Rotary. Exactamente, Okay. la caldera que se prendió fuego, que perdía gas y se prendió fuego, por suerte no hubo ningún tipo de problema mayor más que un incendio, o sea que también es un problema bastante grave y que bueno, que hasta el día de hoy no está en condiciones para que las clases se lleven adelante con normalidad y ahí tenemos dos instituciones porque se comparte el mismo edificio. Bien, bueno, por un lado entonces eso, ¿no? El problema edilicio en varias escuelas. Por otro, bueno, Tierra del Fuego ya no suspende las clases, pero bueno, extiende una semana más el periodo de vacaciones de invierno o de receso invernal hasta el 31 de julio, es decir, esta semana que viene, que es del 27 al 31, y es un antecedente. ¿Vos crees que esto pueda ocurrir? Yo creo que el año pasado estábamos en este dilema y finalmente no ocurrió, ¿no? A ver si vos tenés Sí, recuerdo de el año eso. pasado estuvimos en las mismas condiciones, pero creo que este año estuvo mucho más fuerte el frío. No fue el mismo frío que el año pasado, las nevadas. Bueno, nosotros tenemos por ahí el contacto con todas las otras localidades Sí, y claro. la verdad que estos días ha sido, la ola de frío fue terrible. La mayoría bueno, acá mismo en Caleta, las cañerías congeladas, las familias sin agua, se han reventado todas las cañerías por el frío, o sea, hoy efectivamente, hoy salió el sol, pero hasta ayer estábamos con una inundación enorme, en las calles no se podía circular y antes de ayer con todo congelado, o sea, la verdad que es muy imprevisible saber cómo estarán las condiciones el día lunes, entendiendo que hay una alerta meteorológica para toda la zona de Santa Cruz que ha salido constantemente, están todas las rutas cortadas, muchos compañeros o personas, familias que se han ido de viaje, la verdad que el retorno es muy complicado. Y bueno, hay que estar atentos, pero bueno, me llama la atención esta improvisación de decir, bueno, estamos viendo si o si se suspende o no si, digamos, si se extiende o no el receso invernal, y estamos a días. Sí, Bueno, y hay que ver que no bueno, sea todo tan, como siempre, improvisado. aparte de Caleta Olivia no nieva, ¿no? O capaz un poquito, pero en otras localidades realmente el clima es muchísimo más hostil, sobre todo también por el tema de traslado, de calles, de rutas. Bueno, eso veremos qué ocurre. Algunos ya dicen que podría ir el mediodía, se puede informar, pues lo cierto es que el lunes no hay que volver a clases. Pero bueno, una semana también más de receso complica el calendario académico, habrá que ver también cómo se reorganiza. En ese sentido, también genera un problema.
Sofi, respecto al tema salarial, bueno, ustedes habían acordado a cuenta, ahora si querés recordamos un poco qué significa cuenta. Los activos cobraron, creo que el miércoles, el 3% del mes de junio, y hoy cobraban los Sí. pasivos, ¿no? Y ellos ya tendrían que cobrar el 13, porque me parece que era el 3 más el 10 que se van a estar pagando en el próximo, a ver, o no. ¿Sabés si eso ocurrió finalmente? Exactamente, sí. Sí, 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 exactamente. Esa es digamos, nosotros terminamos, digamos, el primer semestre con un acuerdo de el 3% que correspondía al mes de junio, o sea que eso se iba a pagar en retroactivo, que fue el retroactivo que cobramos hace muy poquito. Obviamente mínimo, porque muchos hemos percibido 30.000, 40.000, 50.000 pesos de ese aumento, y ahora con el mes de julio viene incorporado en el sueldo un 10%, que es acumulativo, lo que quiere decir que ese 3% se incorpora al sueldo y que de ese sueldo total se saca el 10%. Eso quiere decir acumulativo. Entonces, digamos, no es que vamos a percibir el 13%, sino que vamos a percibir el sueldo, digamos, que pasado al que le sumamos el 3% y un 10% más Sí, es un poco más, ¿no? Al de ser ese total. acumulativo siempre da un poquito más en términos reales. Exactamente, Che, exactamente. ¿y hubo Sí, sí. algún tipo de controversia ese día del 3% porque se pagó, no sé si a la tarde, después del mediodía? Yo le había preguntado a Juan Valentín, el secretario de Gallegos, y decía, bueno, todavía no lo pagaron, estaba medio molesto y decía que había gente que estaba reclamando. ¿Qué pasó allí? Sí, el compromiso era que se iba a pagar después de mitad de mes. O sea, un aproximado era después de mitad de mes de julio se iba a realizar esta complementaria. Bueno, llegó hasta el día 20-21 aproximadamente y no había nada. Empezaron los reclamos de los compañeros, porque obviamente ya llega una fecha en que nadie tiene un peso para pagar ni los alimentos, ni la comida, ni nada. Y bueno, y se llevó adelante este reclamo principalmente en la localidad de Reballos, y inmediatamente salió el anuncio del pago. Un pago que se demoró, que no es que fue a la madrugada o al mediodía, sino que fue aproximadamente 3 de la tarde. Mm. Apareció depositado, viste, esas cosas raras que uno no entiende, porque por ahí el banco te dice, funcionamos hasta la 1 y si no se acreditó hasta determinado horario, no se va a acreditar Mm. hasta el otro día. Bueno, acá pasó que a las 3 de la tarde vimos todos acreditados el 3%, digamos, que se debería pagar por complementaria. Bueno, creo que es Así que bueno, ahí un está. 17,6 el porcentaje que arreglaron finalmente para este año. Bueno, se paga hasta diciembre, ¿no? Porque ahora después viene el 10%, después viene un 1% por mes, creo que hasta diciembre. Creo que otros gremios, no sé si Salud o Administración Pública, lograron que sea hasta septiembre, octubre. Y ustedes, con el compromiso de reunirse, esto de a cuenta que aceptaron, entiendo que es con el compromiso de reunirse. El año pasado, yo me acuerdo, Sofi, que hablamos un montón de veces de que ustedes habían quedado en reunirse a mitad de año, en una paritaria de creo que el 24 de marzo, 28 de marzo. Después eso no pasó. Ahora me imagino que habrán dejado escrito a fuego, ¿no? Que se van a reunir antes de fin de año. ¿Cómo es eso? Bueno, justamente ese fue el debate de las asambleas, porque nosotros ya estamos con este gobierno y con los anteriores, siempre nos encontramos con alguna sorpresa Mm. nueva o aprendemos también de esas trampas que en el camino nos van poniendo, digamos. Y sí, ese fue un debate muy importante para ver si se aceptaba o no. Bueno, obviamente entre comillas, un sector que también con el miedo a los descuentos, digamos, con las amenazas de volver a descontar y bueno, y las sanciones que se iban a poner también, porque incluso se habló de, bueno, de ir a trabajar los sábados, que condicionamientos que no nos parecían correctos por parte del gobierno. Bueno, un grupo de docentes consideró que lo más importante era poder percibir los salarios. Por parte llevamos una lucha muy larga que bueno, que terminó en esta decisión
no sé si creer, pero bueno, sí retomar fuerzas y si el gobierno no lo cumple, Mm. volver a la lucha, digamos. Sí, Pero mira, mientras tanto, retomar fuerza, hablar con los compañeros, mientras hablamos, explicarle, bueno, Sofi, que acaba de publicar el gobierno provincial la suspensión por 3 días de clases. Esto ya es oficial desde la página del gobierno. Los días 27, 28 y 29 de julio, bueno, es la medida esta de suspensión. Durante ese periodo, la actividad de los docentes continuará bajo modalidad virtual. ¿Qué tal? ¿Están bueno, preparados para eso? Te lo aviso ahora para que y tengas el fin de semana para prepararte. sí, 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 sí. Dice el No, aparte un chiste, porque consejo, a ver, lo leemos juntos. Mira, los días 27, 28, 29 de julio, como medida preventiva ante las condiciones climáticas, informó la suspensión de clases, una decisión adoptada a partir de un informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil. Bueno, modalidad virtual, durante 3 días que suspenden las clases, el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y con modalidades del sistema educativo provincial. Bueno, ¿qué tal ahí? Reacciona en vivo, como ahora los youtubers, Sofía, esto. ¿Cómo lo ves? no, no, me parece un mamarracho. No se ha podido garantizar, y nosotros que venimos de una pandemia, que los estudiantes tengan digamos, el aprendizaje correcto a través de la virtualidad, Ujú. menos hoy en donde directamente la conectividad hoy es escasa. Todavía seguimos con una brecha digital muy grande. Los docentes incluso tenemos muchísimos problemas para conectarnos, ni en las escuelas hay conectividad, con eso te digo todo, ni los estudiantes tienen acceso a la conectividad. Hoy se está hablando de todo lo contrario, de que es mejor la presencialidad para el aprendizaje en el nivel medio y en los diferentes niveles. Y bueno, y el gobierno sale a improvisar, porque hasta el Infot nos han, el Infot no, El perdón, FONID. el incentivo, Ok. el FONID, el Mm. incentivo docente, lo han quitado, que era un poco para poder tener una conectividad con estos estudiantes. Así que bueno, la verdad que una vergüenza esta improvisación de querer siempre dejar la responsabilidad del aprendizaje en el aire, porque la conectividad hoy es limitadísima y muchos estudiantes no se pueden conectar. Sí, Menos si no. las condiciones climáticas no ayudan. Imagínate, llueve un poco en Caleta, se corta la luz, hay viento, se corta Eso la desde luz, lo entonces tecnológico, estamos... ¿no? Pero después, qué sé yo, si es para pasar la tarea por WhatsApp, y bueno, Ah, ¿dónde está la intervención del docente, no? Uno necesita un aula virtual, herramientas qué sé yo, de la comunicación, video, audio, ejercicios, o un momento de Zoom quizás, o ese tipo de plataformas, pero tampoco abusar de eso como si fuera una clase normal. Algo que la pandemia, bueno, trató de construir y finalmente no quedó muy afianzado. Bueno, ahora esta suspensión. Bueno, Sofi, veremos qué es lo que ocurre. Por ahora, ¿y cómo se organiza esto? ¿No? Te pregunto también, porque hoy decís, estamos de receso y los docentes están de receso y los directivos, no sé si están de receso, pero ¿cómo también organizás todo esto previo al fin de semana? Cuando nadie está en el aula, en la escuela, porque tenés que mandarle también un WhatsApp a docente que si yo estoy de licencia. ¿Cómo se hace? sí, sí, no es, por eso te digo que es muy improvisado plantearles, bueno, ahora hay que planificar una clase virtual, con una modalidad virtual, pensando en la conectividad, y la verdad que es muy improvisado plantearlo de esta forma, porque tampoco sabemos, como te digo, cuáles van a ser las condiciones climáticas. Entonces, bueno, se suspende, ¿no? No se suspende no se extiende el receso invernal, sino lo que se hace es directamente plantear clases virtuales. Sí, claro, mira, Y estoy nada, viendo los Tierra docentes del nos vamos a Fuego, que encontrar. recién mencionabas Tierra del Fuego, no implementa clases virtuales, como vos decís, extiende una semana el periodo de receso. Acá hay una suspensión de la presencialidad por motivos climáticos, que bueno, veremos cómo se organiza. Seguramente habrá tela para cortar la semana que viene sobre esto, Sofi. Sí, No sé si vos querés agregar algo totalmente. más, porque también un poco la nota cambió en el medio en el desarrollo. Sí, no. A ver,
agregar esto, el gobierno no ha recorrido las instituciones, no ha solucionado. Nosotros acabamos de publicar un montón de condiciones edilicias graves en las que están jardines, escuelas especiales, primarias, secundarias, que no han tenido solución y que se han hecho reiterados reclamos para que antes de que comiencen las clases se solucionen. El gobierno no lo ha solucionado, ahora improvisa con 3 días de virtualidad que tampoco garantizan el normal funcionamiento de las instituciones a futuro, porque nos vamos a encontrar con 3 días de virtualidad y después nos vamos a encontrar con escuelas que no tienen calefacción, que no tienen, digamos, las instalaciones adecuadas por la lluvia, por las inundaciones o por todo el deterioro que vemos en las instituciones, pero el gobierno plantea 3 días como para, digamos, disfrazar una falencia que se encuentra en las instituciones y que es justamente una, por lo menos desde un punto de vista personal, una nueva improvisación de este consejo dirigido por Irra Guido. Sí, bueno, te agradezco el tiempo, Sofi. Yo creo que vamos a volver a hablar la semana que viene, ya con más información, sobre todo de cómo se va a hacer, ¿no? Porque hasta ahora tenemos el qué y bueno, falta el cómo, ¿no? Me parece. Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo y buen fin de. Muchas gracias, igualmente, que estén muy bien. Ahí hablamos con Sofía Fernández, que es secretaria de prensa de ADOSAC. Claro, al principio del programa con eso decíamos, bueno, habló Iris Rasguido con Emir, posiblemente puedan suspender las clases, extender el receso una semana. Eso no ocurrió, se suspenden las clases presenciales, pero se garantiza la virtualidad. Bueno, ¿cómo se garantiza la virtualidad? Esa es la pregunta de aquí a la semana que viene y veremos qué es lo que ocurre. Nosotros separamos, tenemos 10 minutos para las 11 de la mañana.